¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Queremos compartir con ustedes la verdad de Dios. Mostrar estas verdades, ya que hoy comenzamos por este canal, se llama Son de Trompetas. Ustedes lo van a poder encontrar en YouTube. Y compartiremos con vosotros la verdad de Dios, mostrando por la Biblia que dicha verdad ha sido intervenida por Satanás. Y muchos, sin darnos cuenta, defendemos errores por dicha intervención. Veamos lo que dice el Señor por intermedio de Juan, en Juan capítulo 8, versículo 44. Dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La primera intervención de Satanás la hizo en el cielo y engañó la tercera parte de los ángeles del cielo. Luego, al ver que Dios había creado el planeta Tierra, engañó a Eva, diciendo que si comía del fruto prohibido sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Iba a saber el bien y el mal y no moriría. El Señor le había dicho que si comían iban a entrar la muerte. Y entró la muerte en este mundo. Pero el dicho de Satanás, no moriréis, se enseña como verdad. Y oímos decir cuando alguien muere, el hermano o la hermana se está gozando en el Señor, en el cielo. Otros le piden a los difuntos que intercedan por ellos. O sea, no mueren. Mas el Señor dice muy claro: los muertos nada saben. Veamos lo que dice aquí en Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Te das cuenta? Ahí está la verdad bíblica. Entonces, esa verdad ha sido, como antes decíamos, intervenida por Satanás y se enseña como verdad. Sigamos. Todo creyente ha sido llamado para hacer luz en este mundo. Cuando Cristo vino, habían 5 grupos en Israel. Uno de ellos eran los saduceos, los cuales no creían en la resurrección de los muertos. Cristo el Señor, por amor a los creyentes, resucitó a Lázaro, demostrando que Él era la resurrección y la vida. Eso afectó la doctrina de los saduceos, y en vez de corregir su doctrina, tomaron una decisión equivocada. Esto aparece por el Señor por intermedio de Juan, en Juan 12, del 9 al 11. Veamos esto. Dice así: gran multitud de los judíos supieron que Cristo estaba allí, y vinieron no solamente por Él, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Cristo. Así ahora hay doctrinas que no tienen respaldo bíblico, pero son defendidas como verdad. Compartiremos 5 verdades, las cuales se convierten en columna y baluarte de la iglesia. A las iglesias se les ha llamado a ser columna y baluarte de la verdad de Dios, ya que la verdad ha sido intervenida. Leamos lo que dice el Señor por intermedio de Juan, en Juan 8:44. Dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, tiene hijos que siguen diciendo sus mentiras. Por eso el Señor dice: cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios desea que sus hijos restauren las verdades intervenidas. ¿Qué se necesita para dicha restauración? Mira, hermano, se necesita fe, paciencia, amor y valentía. Cuando una o dos columnas se corrompen,
se caerá la verdad. Lo bueno es que se puede restaurar la verdad, y quien lo haga se convierte en columna y baluarte de la verdad caída. Veamos lo que nos dice el Señor por intermedio de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 3:15 aparece eso. Dice el Señor: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quiénes son las columnas espirituales? Es una pregunta que los podemos hacer. Cada columna tiene nombre y están unidas en la verdad y el amor. Vamos a tomar 5 columnas para que ustedes se den cuenta cómo trabajan estas columnas para la salvación de las personas. Primera verdad y columna de la iglesia. Dios el Padre es verdad. Por intermedio del profeta Jeremías, Dios lo dice en Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Quién es la verdad? Dios el Padre. Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra. Primera verdad, el Padre Dios es verdad. Pero no es tan solo esa verdad, porque las verdades se juntan. Hay un grupo que se forma la verdad. Aquí el Padre comienza porque Él es la verdad, dice el Señor. Segunda verdad y columna de la iglesia. Cristo el Señor es la verdad. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos cómo trabajan las dos verdades para la salvación. Entonces, el Señor Jesús dice: yo soy el camino para llegar al Padre, la verdad y también soy la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por Cristo. Por lo tanto, ¿quién no cree en Cristo? ¿Cómo va a llegar al Padre? Veamos cómo trabajan estas dos verdades. El Señor nos da esto en la respuesta para saber cómo trabajan en Juan 3:16. La mayoría de los cristianos lo entiende aquello, o lo lee, o se lo sabe de memoria. Pero ahí vemos cómo trabajan estas dos verdades. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, primera verdad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el Padre está dando razón que Él dio a su Hijo, y su Hijo no debía pecar para morir por nosotros, y Él no podía sujetarlo a la muerte ya que no pecaba, porque el fin del pecado es la muerte. Pero Cristo no pecó, entonces por eso resucitó, tenía poder para resucitar y para a la vez darnos a nosotros el apoyo para que podamos llegar al Padre. Pero no se queda tan solo esas dos verdades. Hay una tercera verdad y columna de la iglesia: el Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo porque hay muchos quien aborrecen el Espíritu Santo y no creen en Él. Pero mira lo que dice el Señor por intermedio de Juan en 1 de Juan 5:6. Dice así: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces el Espíritu Santo contiene lo mismo del Padre y del Hijo. Tanto el Padre es la verdad, Cristo es la verdad, el Hijo, y el Espíritu Santo es verdad. Por tanto, el Padre, quien es Dios, más el Espíritu Santo, dan testimonio que Cristo vino al mundo para salvación a todo aquel que en Él cree, en Él y le obedece. ¿Quién puede tener dudas de tales testigos? El Padre y el Espíritu Santo, diciendo que el Hijo vino a eso, a salvar a la raza caída. Pero no son solo tres verdades. Hay una cuarta verdad y columna de la iglesia. La Biblia, palabra de Dios, es la verdad. Cristo el Señor, orando a su Padre, dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Está orando por nosotros. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Veamos el papel que desempeña la palabra de Dios en el juicio, porque sabemos que viene un juicio. Y la Biblia es clara y categórica y nos dice qué papel va a desempeñar. Mire lo que dice el Señor por intermedio de Juan, en Juan 12, 47 y 48. Dice la palabra de Dios y el juicio. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, dice el Señor, sino a salvar al mundo. El versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
Entonces la palabra de Dios es muy importante. No se puede tener en el velador, por ahí en la mesa que tome polvo, sino estudiar la palabra de Dios y conocer a Dios mediante la palabra, y la palabra los va a llevar para la vida eterna. Muy bien, esa es la cuarta verdad. Ahora sabemos el papel que va a desempeñar en el juicio de Dios al fin del tiempo. Está la quinta verdad, y esta quinta verdad usted se va a encontrar con tremendas enseñanzas en contra de la quinta verdad, porque Satanás las intervino todas, y la que más ha intervenido es esta verdad para que le afecte a los seres humanos, porque la gente que peca, si nosotros pecamos, después aceptamos a Cristo, aquellos pecados los va a tener que cargar Él, como el chivo expiatorio que recibe todos los pecados, porque Él hizo pecar a la gente, así como hizo pecar a la tercera parte de los ángeles en el cielo. Mira la quinta verdad, la que está en peligro y columna de la iglesia. Son los mandamientos de Dios. ¿Cuánta gente está, o cuántos creyentes están en contra de los mandamientos de Dios? Lo hacen desaparecer. Y mira lo que dice el Señor. En el Salmo 119, 86, dice así: todos los mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. ¿Cuántos son los mandamientos que son verdad? Todos. ¿Y cuántos son? Son 10. No dice que son 7, que son 8, que son 9, ni que son 5. Dice que son 10. O sea, todos los mandamientos son verdad, dice el Señor. Y en el versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. La ley de Dios es santa, justa y buena. Entonces la ley de Dios es la verdad. Recibe la misma categoría de la primera, segunda y tercera y cuarta verdad. La quinta verdad, la ley de Dios. Y si la ley de Dios es verdad, ¿para qué sirve? Hagámosle una pregunta. Miren lo que nos contesta el Señor por intermedio de Pablo. La ley dice que nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, el medio que tiene el ser humano para llegar a Cristo es la ley de Dios, aquella que la rechaza el hombre. Yo le quiero decir que no hay ningún pecado que cometa el ser humano que esté fuera de los 10 mandamientos. Está dentro de los 10 mandamientos. Pero cuando el pecador se siente pecador y busca, la ley le dice: pero tú tienes una salvación. Yo te voy a llevar. ¿A quién? Te voy a llevar a Cristo. Y lo lleva a Cristo. Pero eso no significa que rechacemos la ley, porque gracias a la ley de Dios tenemos el medio, el vehículo para llegar a Cristo. Y ahora los lleva para que tengamos fe en Él y confiemos en su gran sacrificio que hizo por nosotros. Pero dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Perfecto, no estamos bajo el ayo. Ya no andamos pensando en la ley porque ya la conocemos, ya vivimos en la ley. Pero lo hacemos una pregunta: ¿y si el creyente cae en pecado nuevamente, necesita el ayo o la ley? ¿O puede decir yo soy salvo por fe? Necesita el ayo nuevamente. Mire lo que dice el Señor por intermedio de Juan. En 1 de Juan 2:1 dice el Señor: hijitos míos, se está dirigiendo a los hijos ahora. ¿Y cómo los trata? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces nuevamente el hombre cae en pecado, otra vez está en el infractor, necesita el ayo, va a Cristo y le dice que tiene un abogado, tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Por qué no nos podemos presentar con esos pecados en el cielo frente al Padre, que es santo? Porque Cristo triunfó en la cruz y Él es el medio, el único medio que Dios ha dejado para que el hombre pueda depositar sus pecados y el ayo lo va a llevar a Cristo. Eso dice el Señor. Por lo tanto, nunca hay que rechazar los mandamientos. Pero hay una profecía que se cumplirá en este tiempo. El ayo o la ley la invalidarán los hombres, y no solo será invalidada por el mundo, sino muchos creyentes en Cristo también la invalidarán. Mire lo que dice, desgraciadamente la van a invalidar. El Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Y el 27 dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que el oro muy puro.
Entonces lo que está diciendo es que es tiempo de actuar. El Señor va a actuar cuando sea invalidada por el mundo cristiano y por el mundo secular, por el mundo que nunca aceptaba a Dios, invalide la ley de Dios. Eso ocurrió con los antediluvianos. Y Dios, cuando intervino, tuvo que intervenir con un diluvio para dar exterminio a aquella gente que solamente buscaba el mal y no se acercaba a Dios y no obedecía a los mandamientos. Lo mismo ocurrió en Sodoma y Gomorra. Tuvo que haber una intervención de Dios. Y aquí los dice en el Salmo 119, 126, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Esto se tiene que cumplir, porque todo lo que dice Dios se cumple. Por eso que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Que no seas tú parte de aquello. Por eso te estamos dando la advertencia y estamos dejando los textos muy claros para que los tengas en tu muro y los compartas con tus amigos que creen en Cristo y con los que no creen. Porque aquí está la salvación y buscan ellos. ¿Cómo la pueden buscar? Con el ayo que Cristo ha dejado. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Eso sucede. ¿Por qué rechazan los mandamientos de Dios? Porque eso sucede que la ley de Dios y la gracia y Cristo están unidas para salvación, pero el mundo no ha encontrado aquello, que están unidas. El Señor, por intermedio del apóstol Pablo, dice que la ley de Dios, la gracia y Cristo trabajan juntos para la salvación. Entonces, nosotros no podemos rechazar la gracia, tampoco podemos rechazar a Cristo, tampoco podemos rechazar la ley, porque trabajan juntos para la salvación. Miren lo que dice en Romanos 5, 20, 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Te das cuenta cómo trabaja? La ley, la gracia y Cristo, juntos. Así que no se los pase ni por la mente que podemos rechazar una de estas tres grandes verdades que tiene la Biblia. Quiera Dios el cielo, mi querido amigo, que tú tengas fe. Comparte este tema, compárteselo a otros, predícalo, míralo con la Biblia, déjalo en tu muro, porque ahí vas a ver y vas a tener los textos para poder compartirlo con tus amigos que también deben alcanzar la vida eterna. Es mi deseo y oración en este momento. Que te vaya bien y que el Señor te bendiga grandemente a ti y a tu familia. Que el Señor los cuide y los proteja. Bendiciones.